Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el profesor Alberto Trejo. Profesor Alberto, ¿cómo le va? Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto. Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pues comenzamos. Hoy continuaremos con el conocimiento de las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica y nos vamos a concentrar en conocer ahora a los mexicas. Aprender sobre el desarrollo de las culturas del México antiguo me sorprende cada día más, ¿eh? Así es importante tener presente que las culturas del México antiguo forman parte de nuestra herencia cultural y que todos los mexicanos tenemos raíces que se han fortalecido con el paso de los años. Como ya lo mencionamos, el día de hoy vamos a aprender acerca de la cultura mexica, para lo cual nos vamos a centrar en varios aspectos. Primero, conoceremos la ubicación geográfica de la ciudad México-Tenochtitlan. La segunda, la organización político-social de los mexicas. Tercero, cómo pudo hacerse del control político y comercial de gran parte de Mesoamérica. Esto hasta la llegada de los españoles. También vamos a descubrir cómo pensaban y entendían su mundo los mexicas. E incluso vamos a descubrir cómo era la vida de los niños de aquella época. Suena muy interesante. Así es. Sin más preámbulo, primero veamos el siguiente video que nos muestra un amplio panorama sobre la cultura mexica. Los mexicas fueron un pueblo de origen chichimeca que emigró del norte. Inicialmente se asentaron en Chapultepec, hasta ser expulsados por los tepanecas. Por tanto, se vieron obligados a adentrarse en una zona inhóspita, repleta de serpientes y fango en mitad del lago de Texcoco. Su origen mítico remitía a un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Cuenta la leyenda que partieron de aquel lugar guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli, donde encontrarían una señal que les mostraría su nuevo hogar. Al ver pasmados un águila devorando una serpiente, fundaron México-Tenochtitlán. Originalmente, fueron tributarios de Azcapotzalco y participaron con ellos en numerosas batallas contra diversos pueblos. Sin embargo, esta situación concluyó al cabo de la alianza con Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, con la cual derrotaron a Azcapotzalco. México-Tenochtitlán tomó el liderazgo y se unió a Texcoco y Tlacopan, dando origen a la Triple Alianza. Así inició el dominio mexica, que creció y se impuso prácticamente en toda Mesoamérica. El área maya fue la única que se sostuvo independiente, aún manteniendo un intenso nexo comercial con todo el centro mesoamericano. Los mexicas fundaron una imponente ciudad bajo el liderazgo de sus tlatoanis, los gobernantes divinos. Ellos se encargaron de expandir su poderío y así forjaron el gran imperio mexica. Tenochtitlán contaba con templos monumentales, construidos por etapas, adornados con esculturas de sus deidades. Tenía una enorme red de plazas y avenidas, acueductos y zonas de cultivo. Rendían culto a muchos dioses, que representaban un orden cósmico basado en fuerzas opuestas que luchaban entre sí, mientras se complementaban para crear los ciclos del mundo, como la vida y la muerte, el frío y el calor, y lo femenino y lo masculino. El orden cósmico y de los dioses estaba sujeto a la influencia del tiempo, y por eso medían diferentes ciclos a partir de dos calendarios, uno de 365 días y otro de 260 días, los cuales eran sincronizados cada 52 años, el tiempo de renovación de cada ciclo. La ciudad, rodeada de agua, comunicaba al exterior a través de canales. Las poblaciones y barrios que pertenecían a su red de influencia otorgaban sus bienes o su trabajo como tributo, y tenían su propia estructura territorial, social y de gobierno, llamada Altépetl. La guerra era crucial para la religión. Dotaba de prisioneros para el ritual del sacrificio, motivado por el culto a Huitzilopochtli. Por eso el Tzompantli exhibía las cabezas de los prisioneros muertos. El dominio sobre otros pueblos y ciudades mediante la guerra pudo asegurar los tributos y riquezas para Tenochtitlán, que recibía artículos de gran valía de territorios recónditos, además de poseer una red comercial sumamente extensa. El último periodo. El pueblo mexica, fundamentalmente guerrero, logró con sus imponentes ejércitos dominar Mesoamérica. Los tlatoanis tejieron múltiples alianzas, dirigiendo a sus guerreros Águila y Jaguar hacia la formación de un reino poderoso. Sin embargo, esta estructura de dominación creó un resentimiento gradual hacia sus gobernantes en varios pueblos sometidos al imperio. Resentimiento que tendría graves consecuencias en el destino de Mesoamérica. Pero bueno,
Primero vayamos por partes. Podremos empezar con la ubicación donde estaba la ciudad de los mexicas. Para esto, les pido que vean el mapa de la página 41 de nuestro libro de texto. ¿Ya están listos? Bueno, ahora quiero que vean la zona que está señalada con color verde. Esta área cultural es la conocida en el estudio de Mesoamérica como Centro de México o Altiplano Central. Es en esta área donde los mexicas fundaron su ciudad más importante, México Tenochtitlan. Esta ciudad se fundó en una isla localizada en lo que era el lago de Texcoco, esto en el año de 1325. Como podrán ver en la imagen que está en su pantalla, la ciudad que fundaron los mexicas estaba rodeada de agua. Sin duda alguna, esto hizo que se volvieran excelentes pescadores, cazadores y remadores. Pero, además de eso, ellos se volvieron muy buenos agricultores, gracias a que utilizaron la técnica de las chinampas dentro del lago. Sospecho que viendo la imagen, se deben estar preguntando, y bueno, ¿cómo lo hacían los mexicas para entrar y salir de su ciudad? Bueno, pues para hacerlo construyeron 3 calzadas muy grandes que conectaban la ciudad con las orillas del lago. Ahora, veamos cómo la gente que vivió en Tenochtitlán se organizó tanto política como socialmente. En cuanto a lo político, habría que decir que eran gobernados por una persona, al que llamaban Güey Tlatoani, quien estaba encargado de dirigir al pueblo mexica tanto en lo religioso como en lo militar. Para conocer más sobre este importante cargo en el gobierno mexica, les propongo que veamos un pequeño video al respecto. La descendencia tlatoani. Entre los mexicas, el Güey Tlatoani era el máximo cargo político, al que solo tenían derecho los descendientes del primer gobernante, Acamapichtli. Además, debían ser electos por el consejo, formado por miembros de la nobleza, quienes consideraban sus cualidades para ejercer el poder con prudencia y eficacia. También se consideraba la influencia política de los parientes directos y sus habilidades como guerreros, como es el caso de Cuitláhuac, uno de los miembros del consejo, medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin y reconocido estratega militar. La palabra proviene del náhuatl tlatoani, el orador o el que tiene autoridad. Para extender su dominio militar por Mesoamérica, los tlatoanis mexicas decidieron hacer alianzas con los dirigentes de otras ciudades que estaban en los alrededores del lago de Texcoco. Esto se conoció como la Triple Alianza, que, como su nombre lo indica, fue una unión de 3 ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, para hacer un solo frente político, militar y económico. Fue gracias a la Triple Alianza que el Imperio Mexica creció, conquistando a muchos pueblos que obligaban a que les pagaran tributo. Tan fuerte era la Triple Alianza que la mayoría de los pueblos de Mesoamérica fueron conquistados por ellos. Solo los tlaxcaltecas, los purépechas, los mayas y unos pocos pueblos más lograron resistirlos. En cuanto a la organización social, es importante saber que la sociedad mexica era muy compleja. Habían sacerdotes, mercaderes, guerreros, entre otros. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que había 3 grandes grupos. Primero, tendríamos a los nobles o pipiltin, que eran personas de alta jerarquía y eran los encargados de ayudar al tlatoani a gobernar y disponer órdenes tanto en lo político como en lo militar. Abajo de ellos estaría la gente del pueblo, o como les llamaban, Macehualtin. Ellos estaban encargados de las labores como la agricultura, la alfarería, el trabajo en obsidiana y muchos oficios más. Por último, tenemos a los esclavos o tlacotin, que por lo general eran personas que tenían deudas o habían cometido delitos, por lo que habían perdido su libertad y ahora debían servir a otra persona. Los mexicas fueron una cultura muy importante durante el periodo postclásico. Además de ser fuertes guerreros y grandes comerciantes, planificaron grandes ciudades con conocimientos y técnicas de ingeniería y arquitectura. Muestra de ello son los diques, calzadas, puentes, edificios y pirámides que construyeron,
como el caso del Templo Mayor, que puede todavía verse en la Ciudad de México. Aunque no hay que olvidar que muchos de esos conocimientos los absorbieron de pueblos anteriores a ellos, como es el caso de los teotihuacanos o los toltecas. Ahora bien, mucho de esto lo sabemos gracias a que los mexicas dejaron unas cosas muy interesantes que se llaman códices. Si ven el siguiente video podrán conocer más sobre ellos. La interpretación de los códices. La lectura e interpretación de un códice es variada y está determinada por su contenido. Los códices reproducían el espacio y el tiempo a través de símbolos ordenados en un lienzo. Contenían asociaciones entre dioses, personas, lugares, animales y plantas, por lo que para ser leídos era imprescindible conocer el significado de cada símbolo. Quienes hacían los códices se llamaban tlacuilos, en náhuatl los que escriben pintando. Sabían leer, escribir y eran grandes pintores. Se cree que la forma tradicional de leerlos era colocándolos de forma extendida en el suelo. Luego, el escriba, el lector y los escuchas se sentaban a su alrededor. Entonces, se hacía una interpretación en voz alta al tiempo que todos observaban. Los códices del centro de México se leían de izquierda a derecha y representaban cosechas, mercancías y clases sociales. Mientras que los de la zona maya utilizaban símbolos leídos en secciones separadas, de forma parecida a las páginas de los libros actuales. Entonces, los códices eran la forma en la que los antiguos mexicas escribían aquello que buscaban que perdurara por muchos años. Exacto. Los códices les ayudaban mucho para poder preservar las historias y conocimientos que tenían. Y como se pudieron dar cuenta en el video, los mexicas no escribían letras como nosotros, sino lo hacían con dibujos y pictogramas. Sí, eso noté, es muy curioso. Profesor, y además de su forma de escribir, ¿en qué más cosas podemos decir que eran diferentes a los mexicas del presente? Fíjate, Aníbal, que los mexicas no solo escribían las cosas de manera diferente a como lo hacemos nosotros, también tenían una forma de pensar y entender el mundo que a nosotros en el presente nos puede sonar un tanto extraña. ¿Como con los sacrificios humanos? Exacto, sí, justo. De hecho, los sacrificios humanos y las guerras que hicieron los mexicas estaban muy relacionadas con su religión. ¿Por qué no vemos un video donde se explica los motivos de lo que hacían? Hacia el siglo XIII, los mexicas llegaron a la Cuenca de México. Más de un siglo después, en el año 1325, lograron fundar la ciudad de México Tenochtitlan, en cuyo centro erigieron un templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Se asentaron en los islotes de la parte occidental del lago de Texcoco. Estaban en posesión de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes tuvieron que pagar tributo. En los siguientes años, mejoró la posición política de los mexicas. Realizaron matrimonios por conveniencia y combatieron junto con los tepanecas. Tras la muerte del señor de Azcapotzalco, los mexicas no pudieron entenderse con Maxtla, su sucesor, por lo que decidieron unirse a los acolhuas de Texcoco, que estaban en guerra con Azcapotzalco. En 1428 vencieron, y poco tiempo después se conformó la Triple Alianza, integrada por Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. De acuerdo con su cosmovisión, esta alianza tenía una estructura en la que a cada integrante le correspondía uno de los 3 niveles del universo: el cielo, la tierra y el inframundo. Los mexicas quedaron a cargo de la dirección militar. Los mexicas afirmaban que el sol había nacido en Teotihuacán gracias al sacrificio de Nanahuatzin, quien se arrojó al fuego para dar vida a un nuevo sol. Y por esta razón, la humanidad había quedado en deuda con él. Creían que, antes de la existencia del actual astro solar, hubo otros 4 soles que fueron arrasados por fuerzas naturales, como el viento y el agua. Temían que el quinto sol también fuera destruido, y para evitarlo, le ofrecían sacrificios a él y a otras deidades. Así, la mayoría de los prisioneros de guerra eran sacrificados en honor de Huitzilopochtli, el sol, extrayéndole su corazón, y su cráneo se pegaba con estuco o pasta de cal para formar el tzompantli,
que era una hilera de cabezas. La guerra se hizo una constante y el número de reinos y señoríos conquistados comenzó a crecer. El trato que se le daba a cada uno dependía de la resistencia presentada. Si se rendían, eran tratados con benevolencia y se respetaba su cultura, su lengua y su autoridad tradicional. Pero si se resistían, las sanciones eran mayores. Los señoríos conquistados pagaban tributo para la expansión, crecimiento y estabilidad de los mexicas, por lo que recibían ropa, pieles de animales, maíz, frijol, frutos, cacao, conchas, tintes, plumas y oro, entre otros objetos. También tenían que participar en la realización de obras públicas y aportar hombres para la guerra. Así, los mexicas pudieron consolidar rutas comerciales, obtener materias primas, mano de obra, guerreros y prisioneros de guerra, que jugaron un papel fundamental en sus ritos. Las guerras floridas, que eran batallas pactadas entre los pueblos contrincantes, se hacían con el propósito de obtener prisioneros para los sacrificios. La expansión de los mexicas a través de la guerra y el tributo continuó hasta el siglo XVI. Los señoríos que quedaron bajo su dominio se extendieron de costa a costa del país y desde Querétaro hasta Oaxaca. En 1502, el poder mexica comenzó a consolidarse y se encontraba en pleno esplendor cuando entró en contacto con el ejército español. Ahora entiendo, los sacrificios humanos y las guerras floridas las hacían los mexicas porque creían que si no lo hacían, el sol podría morir y ellos con él. Por cierto, profesor, al principio de la clase dijo que nos iba a enseñar cómo era la vida de los niños en esa época y estoy seguro que a los alumnos les debe de dar muchísima curiosidad saber eso. Claro, Aníbal, no se me ha olvidado. Para eso, vamos a ver una imagen de un códice del siglo XVI, donde nos cuentan sobre los niños de esa época, entre otras cosas. Quiero que mientras vemos las imágenes, allí en casa, piensen en si se parece o no a nuestra época. ¿Listos? Muy bien. En la imagen que tienen en sus pantallas, aparecen en la parte de arriba dos niños de 5 años y su papá. ¿Qué están haciendo? Los niños están cargando cosas para ayudarle a su papá en el tianguis. Mientras tanto, del lado derecho, la mamá le está enseñando a su hija cómo tejer. En la escena de abajo, pueden ver a los dos mismos niños, ahora con 6 años. Y ellos ahora le están ayudando a su papá a escoger nada más y nada menos que los granos de maíz y de frijol, también en el tianguis. Por su parte, del lado derecho, podemos ver que la niña ya está empezando a intentar hacer sus primeros tejidos, siempre bajo la dirección de su mamá. En esta otra imagen, pueden ver a un niño y una niña de 7 años. Al niño, el papá le está diciendo cómo tiene que pescar, porque recuerden que Tenochtitlan tenía mucha agua cerca. Mientras, del lado derecho, vemos que a la niña su mamá le está enseñando a hacer hilos y a tejer con algodón. Ya por último, en la parte de abajo, pueden ver a los mismos niños de arriba, pero ahora con 8 años. ¿Pueden ver que los dos están llorando? Bueno, eso es porque tanto el papá como la mamá los están regañando y diciéndoles que si no se portaban bien, los iban a castigar, picándolos con espinas de maguey. Interesante, ¿no? Bueno, ahora que vimos eso, me gustaría que piensen en lo que ustedes estaban haciendo a los 7 o a los 6 años y cómo era su vida en esos momentos. ¿En qué se parece y en qué es diferente a su vida actual? Es muy interesante conocer sobre los mexicas. Y aún más, es muy interesante poder reflexionar sobre lo que ya ha cambiado o sobre lo que sigue permaneciendo desde aquella época y hasta ahora. Vaya que esta vez vamos a reflexionar mucho. Y sí. Y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Maestro Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nena. Hemos terminado con
los últimos grandes pobladores de Mesoamérica, los mexicas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos a movernos un poco. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Movemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante en círculos! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Tocamos las puntas! ¡Las rodillas las calentamos!
Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su